Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario sobre la práctica, sobre la relación entre el conocimiento y la práctica, entre el saber y el hacer, de Mao Zedong. Este texto fue escrito en 1937, durante la Guerra de Resistencia contra Japón. Esta obra cae dentro de lo que es la filosofía marxista. La filosofía marxista es el materialismo dialéctico, la dialéctica. Entonces, aquí Mao explora y profundiza acerca de este aspecto de lo que es la práctica, de cómo hay una relación entre el conocimiento y la práctica. Y esta relación es esencial para poder comprender el marxismo, desde un ángulo que es dialéctico, desde un ángulo que es materialista. Entonces, Mao escribió esto también y no buscaba nada más exponer una teoría del conocimiento, no era nada más teoría y cosas que eran académicas, sino quería proporcionar lo que era una guía ideológica al campesinado para una acción revolucionaria. Eso es algo que tiene Mao. Mao es bastante accesible porque él escribía para el campesinado. Entonces, a pesar de que estos temas son bastante interesantes y bastante profundos, son bastante accesibles. Mao es bastante fácil de leer o de escuchar, como ustedes lo verán en su caso. Entonces, este texto es buenísimo. Habla acerca de cómo uno no se tiene nada más que quedar con leer teoría, con el conocimiento. Hay que hacer práctica, hay que involucrarse. Mao tenía muchísima razón. Y este texto es uno de lo que son llamadas las 5 tesis filosóficas de Mao. Entonces, voy a narrar todas las 5 tesis filosóficas. Y iniciamos con esta, lo que es sobre la práctica. Y la versión que vamos a estar leyendo es la versión extraída de Obras Escogidas de Mao Zedong, tomo 1, Ediciones de Lenguas Extranjeras, Pekín, 1968, páginas 317 a 332. Habiendo dicho todo esto, empecemos con el texto. Sobre la práctica. Sobre la relación entre el conocimiento y la práctica, entre el saber y el hacer. Aquí hay un pequeño comentario, aquí hay un pequeño prefacio, por así decirlo, se puede decir, está como entre paréntesis, es como un pie de página, es lo que dice. En nuestro partido había cierto número de camaradas dogmáticos que durante largo tiempo rechazaron la experiencia de la Revolución China. Negaron la verdad de que el marxismo no es un dogma, sino una guía para la acción, y trataron de intimidar a la gente con palabras y frases de las obras marxistas sacadas mecánicamente fuera del contexto. Había también cierto número de camaradas empíricos que, durante largo tiempo, se limitaron a su fragmentaria experiencia personal. Ignoraron la importancia de la teoría para la práctica revolucionaria y no vieron la revolución en su conjunto. Aunque trabajaron con diligencia, lo hicieron a ciegas. Las ideas erróneas de unos y otros, y en particular las de los dogmáticos, causaron, entre 1931 y 1934, enormes daños a la Revolución China. Además, los dogmáticos disfrazados de marxistas desorientaron a gran número de camaradas. El camarada Mao Zedong escribió sobre la práctica con el fin de denunciar, desde el punto de vista de la teoría marxista del conocimiento, los errores subjetivistas del dogmatismo y del empirismo en el partido, especialmente el de dogmatismo. Este trabajo se titula Sobre la práctica, porque pone énfasis en la denuncia del dogmatismo
variedad del subjetivismo que menosprecia la práctica. Las concepciones contenidas en este trabajo las expuso el camarada Mao Zedong en una serie de conferencias dadas en el Instituto Político Militar Antijaponés de Yan'an. Y empezando el texto. El materialismo premarxista examinaba el problema del conocimiento al margen de la naturaleza social del hombre y de su desarrollo histórico, y, por eso, era incapaz de comprender la dependencia del conocimiento respecto a la práctica social, es decir, la dependencia del conocimiento respecto a la producción y la lucha de clases. Ante todo, los marxistas consideran que la actividad del hombre en la producción es su actividad práctica más fundamental, la que determina todas sus demás actividades. El conocimiento del hombre depende principalmente de su actividad en la producción material. En el curso de esta, el hombre va comprendiendo gradualmente los fenómenos, las propiedades y las leyes de la naturaleza, así como las relaciones entre él mismo y la naturaleza, y también a través de su actividad en la producción va conociendo paulatinamente y en diverso grado determinadas relaciones existentes entre los hombres. No es posible adquirir ninguno de estos conocimientos fuera de la actividad en la producción. En una sociedad sin clases, cada individuo, como miembro de la sociedad, uniendo sus esfuerzos a los de los demás miembros y entrando con ellos en determinadas relaciones de producción, se dedica a la producción para satisfacer las necesidades materiales del hombre. En todas las sociedades de clases, los miembros de las diferentes clases sociales, entrando también de una u otra manera en determinadas relaciones de producción, se dedican a la producción destinada a satisfacer las necesidades materiales del hombre. Esto constituye la fuente fundamental desde la cual se desarrolla el conocimiento humano. La práctica social del hombre no se reduce a su actividad en la producción, sino que tiene muchas otras formas. La lucha de clases, la vida política, las actividades científicas y artísticas. En resumen, el hombre como ser social participa en todos los dominios de la vida práctica de la sociedad. Por lo tanto, va conociendo en diverso grado las diferentes relaciones entre los hombres no solo a través de la vida material, sino también a través de la vida política y la vida cultural. Paréntesis, ambas estrechamente ligadas a la vida material. Se cierra. De estas otras formas de la práctica social, la lucha de clases en sus diversas manifestaciones ejerce, en particular, una influencia profunda sobre el desarrollo del conocimiento humano. En la sociedad de clases, cada persona existe como miembro de una determinada clase, y todas las ideas, sin excepción, llevan su sello de clase. Comentario. Voy a leer esto de nuevo. En la sociedad de clases, cada persona existe como miembro de una determinada clase, y todas las ideas, todas, sin excepción, llevan su sello de clase. Los marxistas sostienen que la producción en la sociedad humana se desarrolla paso a paso de lo inferior a lo superior, y que, en consecuencia, el conocimiento que el hombre tiene tanto de la naturaleza como de la sociedad se desarrolla también paso a paso de lo inferior a lo superior, es decir, de lo superficial a lo profundo, de lo unilateral a lo multilateral. Durante un periodo muy largo en la historia, el hombre se vio circunscrito a una comprensión unilateral de la historia de la sociedad, ya que, por una parte, las clases explotadoras la deformaban constantemente debido a sus prejuicios, y,
Por la otra, la pequeña escala de la producción limitaba la visión del hombre. Solo cuando surgió el proletariado moderno, junto con gigantescas fuerzas productivas, la gran industria, pudo el hombre alcanzar una comprensión global e histórica del desarrollo de la sociedad y transformar este conocimiento en una ciencia, la ciencia del marxismo. Los marxistas sostienen que la práctica social del hombre es el único criterio de la verdad de su conocimiento del mundo exterior. Efectivamente, el conocimiento del hombre queda confirmado solo cuando éste logra los resultados esperados en el proceso de la práctica social, paréntesis, producción material, lucha de clases o experimentación científica, se cierra. Si el hombre quiere obtener éxito en su trabajo, es decir, lograr los resultados esperados, tiene que hacer concordar sus ideas con las leyes del mundo exterior objetivo. Si no consigue esto, fracasa en la práctica. Después de sufrir un fracaso, extrae lecciones de él, modifica sus ideas haciéndolas concordar con las leyes del mundo exterior y, de esta manera, puede transformar el fracaso en éxito. He aquí lo que se quiere decir con el fracaso es la madre del éxito y cada fracaso nos hace más listos. La teoría materialista dialéctica del conocimiento coloca la práctica en el primer plano. Considera que el conocimiento del hombre no puede separarse ni en lo más mínimo de la práctica. Repudia todas las teorías erróneas que niegan su importancia o separan de ella el conocimiento. Lenin dijo, se abre cita, la práctica es superior al conocimiento teórico porque posee no solo la dignidad de la universalidad, sino también la de la realidad inmediata. Se cierra la cita. La filosofía marxista, el materialismo dialéctico, tiene dos características sobresalientes. Una es su carácter de clase. Afirma explícitamente que el materialismo dialéctico sirve al proletariado. La otra es su carácter práctico. Subraya la dependencia de la teoría respecto a la práctica. Subraya que la práctica es la base de la teoría y que ésta, a su vez, sirve a la práctica. El que sea verdad o no un conocimiento o teoría no se determina mediante una apreciación subjetiva, sino mediante los resultados objetivos de la práctica social. El criterio de la verdad no puede ser otro que la práctica social. El punto de vista de la práctica es el punto de vista primero y fundamental de la teoría materialista dialéctica del conocimiento. Pero, ¿cómo el conocimiento humano surge de la práctica y sirve a su vez a la práctica? Para comprenderlo, basta con mirar el proceso de desarrollo del conocimiento. En el proceso de la práctica, el hombre no ve al comienzo más que las apariencias, los aspectos aislados y las conexiones externas de las cosas. Por ejemplo, algunas personas de fuera vienen a Yan'an en giras de investigación. En los primeros 1 o 2 días, ven su topografía, calles y casas. Entran en contacto con muchas personas. Asisten a recepciones, veladas y mítines. Oyen todo tipo de conversaciones y leen diferentes documentos. Todo esto son las apariencias de las cosas, sus aspectos aislados y sus conexiones externas. Esta etapa del conocimiento se denomina etapa sensorial y es la etapa de las sensaciones y las impresiones. Esto es, las cosas de Yan'an, aisladas, actuando sobre los órganos de los sentidos de los miembros del grupo de investigación. Han provocado sensaciones en ellos y hecho surgir en su cerebro multitud de impresiones junto con una noción aproximativa de las conexiones externas entre dichas impresiones. Esta es la primera etapa del conocimiento. En esta etapa, el hombre
no puede aún formar conceptos que corresponden a un nivel más profundo ni sacar conclusiones lógicas. A medida que continúa la práctica social, las cosas que en el curso de la práctica suscitan en el hombre sensaciones e impresiones se presentan una y otra vez. Entonces se produce en su cerebro un cambio repentino, un salto en el proceso del conocimiento y surgen los conceptos. Los conceptos ya no constituyen reflejos de las apariencias de las cosas, de sus aspectos aislados y de sus conexiones externas, sino que captan las cosas en su esencia, en su conjunto y en sus conexiones internas. Entre el concepto y la sensación existe una diferencia no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Comentario. Eso de cuantitativo y cualitativo. ¿De qué está hablando? Esto es algo muy, muy, muy específico de lo que es el materialismo dialéctico. Entonces, aquí ya estoy entrando, en estas narraciones voy a entrar un poco más a lo que es la filosofía marxista. Y más adelante, en varios textos, voy a narrar cosas que son totalmente acerca de lo que es la filosofía, el pilar de la filosofía del marxismo, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Entonces, ya leí un poquito, lo que es el último capítulo de Fascistas y Rojos. Hablo un poco de esto. No del todo, porque es un tema muy extenso y es un tema que pierde a mucha gente. Entonces, esto creo que yo voy a tratar de explicar lo que es los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. O sea, cambios de calidad y cambios de calidad. Son dos cosas diferentes. Cuando una cosa incrementa en número y otra cosa incrementa en forma, por así decirlo. Tomemos el agua. Cuando el agua se enfría, y se está enfriando, es un cambio cuantitativo. Es un cambio de cantidad, no de la cualidad. O sea, se va enfriando y se va haciendo más frío. Pero en cierto punto, a 0 grados, se produce un cambio en la cualidad del agua. No sigue nada más enfriándose, sino que se solidifica y se expande, porque el hielo se expande. Entonces, es un cambio que ya no es nada más de cantidad, de la cantidad que va disminuyendo, sino de las cualidades del agua. Entonces, nadie diría que el hielo y el agua es exactamente lo mismo, pero sí podrías decir que el agua fría y el agua templada es lo mismo, es agua, ¿no? Pero el hielo no es lo mismo, es claramente algo diferente. Pero entonces, los cambios que se producen en la historia, los cambios que se producen en las sociedades humanas, dice el marxismo, dice el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, son similares. Se producen cambios, por ejemplo, digamos, la miseria humana va creciendo, hasta que algo pasa. Un cambio que no es nada más de cantidad, sino de la cualidad de la cosa, de la miseria humana, de esta cosa que va aumentando en miseria y se convierte en algo más. Y así se producen los cambios en el mundo. Entonces, otra forma de ver lo que es el materialismo dialéctico, digamos, una semilla. Cuando una semilla está en el suelo y va creciendo, es una semilla. Entonces se multiplican las células, va creciendo, pero en cierto punto se produce un cambio y sale del suelo y empieza, la semilla explota, crece. Entonces se produce un cambio cualitativo. Los marxistas, el marxismo, niega que los cambios sean nada más lineales, de cantidad, de que avanza. No, las cosas avanzan hasta cierto punto y entonces cambian. Esos son lo que son las diferencias cuantitativas y cualitativas. Espero poder haber explicado esto. Esto es una base
una pieza que es importante acerca de lo que es el materialismo dialéctico. Pero de esto va a ser estas narraciones que van a seguir. Entonces, va a haber tiempo para, si no te quedó claro, va a haber tiempo para comprender un poco mejor todo esto. Sigamos con el texto, un poquito antes, para no perder el contexto. Entre el concepto y la sensación existe una diferencia, no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Continuando adelante, mediante el juicio y el razonamiento, se pueden sacar conclusiones lógicas. La expresión de la Crónica de los Tres Reinos. Se abre una cita. Frunció el entrecejo y le vino a la mente una estratagema. Se cierra. O la del lenguaje corriente. Déjeme reflexionar. Significan que el hombre, empleando conceptos en el cerebro, procede al juicio y al razonamiento. Esta es la segunda etapa del conocimiento. Los miembros del grupo de investigación, después de haber reunido diversos datos y, lo que es más, después de haber reflexionado, pueden llegar al juicio de que la política del Frente Único Nacional Antijaponés aplicada por el Partido Comunista es consecuente, sincera y genuina. Habiendo formulado este juicio, ellos pueden, si son también genuinos, partidarios de la unidad para salvar a la nación, dar otro paso adelante y sacar la siguiente conclusión. El Frente Único Nacional Antijaponés puede tener éxito. Esta etapa, la de los conceptos, los juicios y los razonamientos, es aún más importante en el proceso completo del conocimiento de una cosa por el hombre. Es la etapa del conocimiento racional. La verdadera tarea del conocimiento consiste en llegar pasando por las sensaciones al pensamiento, en llegar paso a paso a la comprensión de las contradicciones internas de las cosas objetivas, de sus leyes y de las conexiones internas entre un proceso y otro, es decir, en llegar al conocimiento lógico. Repetimos, el conocimiento lógico difiere del conocimiento sensorial en que éste concierne a los aspectos aislados, las apariencias y las conexiones externas de las cosas, mientras que aquel, dando un gran paso adelante, alcanza al conjunto, a la esencia y a las conexiones internas de las cosas. Pone al descubierto las contradicciones internas del mundo circundante y puede, por consiguiente, llegar a dominar el desarrollo del mundo circundante en su conjunto, en las conexiones internas de todos sus aspectos. Nadie, antes del marxismo, elaboró una teoría como esta, la materialista dialéctica sobre el proceso de desarrollo del conocimiento, el que se basa en la práctica y va de lo superficial a lo profundo. Es el materialismo marxista el primero en resolver correctamente este problema, poniendo en evidencia de manera materialista y dialéctica el movimiento de profundización del conocimiento, movimiento por el cual el hombre, como ser social, pasa del conocimiento sensorial al conocimiento lógico en su compleja y constantemente repetida práctica de la producción y de la lucha de clases. Lenin dijo, se abre cita, la abstracción de la materia, de una ley de la naturaleza, la abstracción del valor, etc. En una palabra, todas las abstracciones científicas, correctas, serias, no absurdas, reflejan la naturaleza en forma más profunda, veraz y completa. Se cierra la cita. El marxismo-leninismo sostiene que cada una de las dos etapas del proceso cognitivo tiene sus propias características. En la etapa inferior, el conocimiento se manifiesta como conocimiento sensorial y en la etapa superior, como conocimiento lógico. Pero ambas son etapas de un proceso cognitivo único. Lo sensorial y lo racional
son cualitativamente diferentes. Sin embargo, uno y lo otro no están desligados, sino unidos sobre la base de la práctica. Nuestra práctica testimonia que no podemos comprender inmediatamente lo que percibimos y que podemos percibir con mayor profundidad solo aquello que ya comprendemos. La sensación solo resuelve el problema de las apariencias. Únicamente la teoría puede resolver el problema de la esencia. La solución de ninguno de estos problemas puede separarse ni en lo más mínimo de la práctica. Quien quiera conocer una cosa no podrá conseguirlo sin entrar en contacto con ella, es decir, sin vivir, practicar, en el mismo medio esa cosa. En la sociedad feudal, era imposible conocer de antemano las leyes de la sociedad capitalista, pues no había aparecido aún el capitalismo y faltaba la práctica correspondiente. El marxismo solo podía ser producto de la sociedad capitalista. Marx, en la época del capitalismo liberal, no podía conocer concretamente, de antemano, ciertas leyes peculiares de la época del imperialismo, ya que no había aparecido aún el imperialismo, fase final del capitalismo, y faltaba la práctica correspondiente. Solo Lenin y Stalin pudieron asumir esta tarea. Aparte de su genio, la razón principal por la cual Marx, Engels, Lenin y Stalin pudieron crear sus teorías fue su participación personal en la práctica de la lucha de clases y de la experimentación científica de su tiempo. Sin este requisito, ningún genio podría haber logrado éxito. La expresión, se abre cita, sin salir de su casa, el letrado sabe todo cuanto sucede en el mundo, se cierra, no era más que una frase hueca en los tiempos antiguos, cuando la técnica estaba poco desarrollada, y en nuestra época de técnica desarrollada. Aunque tal cosa es realizable, los únicos que tienen auténticos conocimientos de primera mano son las personas que en el mundo se dedican a la práctica. Y solo cuando, gracias a la escritura y la técnica, llegan al letrado, los conocimientos que estas personas han adquirido en su práctica, puede, indirectamente, se abre cita, saber todo cuanto sucede en el mundo, se cierra. Para conocer directamente tal o cual cosa o cosas, es preciso participar personalmente en la lucha práctica por transformar la realidad, por transformar dicha cosa o cosas, pues es este el único medio de entrar en contacto con sus apariencias. Asimismo, es este el único medio de poner al descubierto la esencia de dicha cosa o cosas y comprenderlas. Tal es el proceso cognitivo que en realidad siguen todos los hombres. Si bien alguna gente, deformando deliberadamente los hechos, afirma lo contrario, la gente más ridícula del mundo son los sabelotodo, que, recogiendo de oídas conocimientos fragmentarios y superficiales, se las dan de máxima autoridad en el mundo, lo que testimonia simplemente su fatuidad. El conocimiento es problema de la ciencia y ésta no admite ni la menor deshonestidad ni la menor presunción. Lo que exige es ciertamente lo contrario, honestidad y modestia. Si quieres conocer, tienes que participar en la práctica transformadora de la realidad. Si quieres conocer el sabor de una pera, tienes tú mismo que transformarla comiéndola. Si quieres conocer la estructura y las propiedades del átomo, tienes que hacer experimentos físicos y químicos, cambiar el estado del átomo. Si quieres conocer la teoría y los métodos de la revolución, tienes que participar en la revolución. Todo conocimiento auténtico nace de la experiencia directa.
Pura verdad. Un comentario. Continuando. Sin embargo, el hombre no puede tener experiencia directa de todas las cosas. Y de hecho, la mayor parte de nuestros conocimientos proviene de la experiencia indirecta. Por ejemplo, de todos los conocimientos de los siglos pasados y de otros países. Estos conocimientos fueron, o son, para nuestros antecesores y los extranjeros, producto de la experiencia directa, y merecen confianza si en el curso de esa experiencia directa se ha cumplido la condición de abstracción científica de que hablaba Lenin, y si reflejan de un modo científico la realidad objetiva. En caso contrario, no la merecen. Por eso, los conocimientos de una persona los constituyen solo dos sectores. Uno proviene de la experiencia directa y el otro de la experiencia indirecta. Además, lo que para mí es la experiencia indirecta constituye experiencia directa para otros. Por tanto, considerados en su conjunto, los conocimientos, sean del tipo que fueren, no pueden separarse de la experiencia directa. Todo conocimiento se origina en las sensaciones que el hombre obtiene del mundo exterior objetivo a través de los órganos de los sentidos. No es materialista quien niegue la sensación, niegue la experiencia directa o niegue la participación personal en la práctica transformadora de la realidad. Es por esto que los sabelotodo son ridículos. Un antiguo proverbio chino dice, se abre cita, si uno no entra en la guarida del tigre, ¿cómo podrá apoderarse de sus cachorros? Se cierra. Este proverbio es verdad tanto para la práctica del hombre como para la teoría del conocimiento. No puede haber conocimiento al margen de la práctica. Comentario. Hay que organizarse, camaradas. Hay que organizarse. No se queden detrás del monitor. Síganse cultivando. Si no lo has hecho aún, está bien. Pero es esencial que nos involucremos. Continuando. Para poner en claro, el movimiento materialista dialéctico del conocimiento, movimiento de profundización gradual del conocimiento, surgido sobre la base de la práctica transformadora de la realidad, daremos a continuación otros ejemplos concretos. En el periodo inicial de su práctica, periodo de destrucción de las máquinas y de la lucha espontánea, el proletariado se encontraba, en cuanto a su conocimiento de la sociedad capitalista, solo en la etapa del conocimiento sensorial. Conocía solo los aspectos aislados y las conexiones externas de los diversos fenómenos del capitalismo. En esa época, el proletariado era todavía una clase en sí. Sin embargo, el proletariado se convirtió en una clase para sí cuando, entrando el segundo periodo de su práctica, periodo de lucha económica y política consciente y organizada, llegó a comprender la esencia de la sociedad capitalista, las relaciones de explotación entre las clases sociales y sus propias tareas históricas. Gracias a su práctica, a su variada experiencia de largos años de lucha y a su educación en la teoría marxista, resumen científico hecho por Marx y Engels de dicha experiencia. Lo mismo pasó con el conocimiento del pueblo chino respecto al imperialismo. La primera etapa fue la del conocimiento sensorial superficial, tal como se manifestó en las indiscriminadas luchas contra los extranjeros ocurridas durante los movimientos del reino celestial Taiping, del Yehutan y otros. Solo en la segunda etapa, la del conocimiento racional, el pueblo chino discernió las diferentes contradicciones internas y externas del imperialismo y comprendió la verdad esencial de que el imperialismo, en alianza con la burguesía compradora y la clase feudal,
oprimía y explotaba a las amplias masas populares de China. Tal conocimiento no comenzó sino por la época del movimiento del 4 de mayo de 1919. Veamos ahora la guerra. Si los dirigentes militares carecen de experiencia militar, no podrán comprender en la etapa inicial las leyes profundas que rigen la dirección de una guerra específica. Por ejemplo, nuestra guerra revolucionaria agraria de los últimos 10 años. En la etapa inicial, solo vivirán la experiencia de numerosos combates y, lo que es más, sufrirán muchas derrotas. Sin embargo, esta experiencia, la experiencia de los combates ganados y, sobre todo, la de los perdidos, les permitirá comprender lo que por dentro articula toda la guerra, es decir, las leyes de esa guerra específica, comprender su estrategia y sus tácticas, y de este modo dirigirla con seguridad. Si en este momento se confía el mando de la guerra a una persona inexperta, ella también tendrá que sufrir una serie de derrotas, es decir, adquirir experiencia, antes de poder comprender las verdaderas leyes de la guerra. Con frecuencia, de algún camarada que no tiene coraje para aceptar una tarea, oímos decir: no estoy seguro de poder cumplirla. ¿Por qué no está seguro de sí mismo? Porque no comprende el contenido y las circunstancias de ese trabajo según las leyes que lo rigen, porque no ha tenido o ha tenido muy poco contacto con semejante trabajo, de modo que no puede ni hablar de que conozca tales leyes. Pero después de un análisis detallado de la naturaleza y las circunstancias de ese trabajo, se sentirá relativamente seguro de sí mismo y lo aceptará de buen grado. Si se dedica a él por algún tiempo y adquiere experiencia, y si está dispuesto a examinar la situación con prudencia, en vez de abordarla de una manera subjetiva, unilateral y superficial, será capaz de llegar por sí mismo a conclusiones sobre cómo debe hacer el trabajo y lo hará con mucho mayor coraje. Solo quienes abordan los problemas de manera subjetiva, unilateral y superficial dictan órdenes presuntuosamente apenas llegan a un nuevo lugar sin considerar las circunstancias, sin examinar las cosas en su totalidad, paréntesis, su historia y su situación actual en conjunto, se cierra, ni penetrar en su esencia, paréntesis, su naturaleza y las conexiones internas entre una y otra cosa, se cierra. Semejantes personas tropiezan y caen inevitablemente. Así se ve que el primer paso en el proceso del conocimiento es el contacto con las cosas del mundo exterior. Esto corresponde a la etapa de las sensaciones. El segundo es sintetizar los datos proporcionados por las sensaciones, ordenándolos y elaborándolos. Esto corresponde a la etapa de los conceptos, los juicios y los razonamientos. Solo cuando los datos proporcionados por las sensaciones son muy ricos, no fragmentarios e incompletos, y acordes con la realidad, no ilusorios, pueden servir de base para formar conceptos correctos y una lógica correcta. Aquí hay que subrayar dos puntos importantes. El primero, que se ha señalado más arriba, pero que conviene reiterar, es la dependencia del conocimiento racional respecto al conocimiento sensorial. Es idealista quien considere posible que el conocimiento racional no provenga del conocimiento sensorial. En la historia de la filosofía existe la escuela racionalista, que solo reconoce la realidad de la razón y niega la realidad de la experiencia, considerando que solo es digna de crédito la razón y no la experiencia sensorial. Su error consiste en trastocar los hechos. Lo racional merece crédito precisamente porque dimana de lo sensorial. De otro modo, lo racional sería arroyo sin fuente, árbol sin raíces, algo subjetivo, autogenerado
e indigno de confianza. En el orden que sigue el proceso del conocimiento, la experiencia sensorial viene primero. Si subrayamos la importancia de la práctica social en el proceso del conocimiento, es porque sólo ella puede dar origen al conocimiento humano y permitir al hombre comenzar a adquirir experiencia sensorial del mundo exterior objetivo. Para una persona que cierra los ojos y se tapa los oídos y se aísla totalmente del mundo exterior objetivo, no hay conocimiento posible. El conocimiento comienza con la experiencia. Este es el materialismo de la teoría del conocimiento. Comentario. Esto es filosófico. Está lo que es el idealismo. El idealismo es creer que las ideas lo son todo. El materialismo es creer que la experiencia forma las ideas. Lo que es el mundo, el estado del mundo, le da forma a tus ideas. Las forma, las moldea. Entonces, por eso, por ejemplo, la propaganda, cuando vives en un mundo capitalista, todo se ve como, no, es que el capitalismo es natural, está en la naturaleza, es como son las cosas. Creemos que sí es todo porque la experiencia nos ha formado así. Entonces, es importante darse cuenta de que somos un producto de nuestro entorno. Nuestras ideas, la forma en que pensamos, es un producto de nuestro entorno. Y los marxistas son materialistas. Esto es el materialismo. Materialismo dialéctico. Continuando con el texto. El segundo punto es que el conocimiento necesita profundizarse, necesita desarrollarse de la etapa sensorial a lo racional. Esta es la dialéctica de la teoría del conocimiento. Pensar que el conocimiento puede quedarse en la etapa inferior, sensorial, y que solo es digno de crédito el conocimiento sensorial y no el racional, significa caer en el empiricismo, error ya conocido en la historia. El error de esta teoría consiste en ignorar que los datos proporcionados por las sensaciones, aunque constituyen reflejos de determinadas realidades del mundo exterior objetivo, paréntesis, aquí no me refiero al empirismo idealista, que reduce la experiencia a la llamada introspección, se cierra, no pasan de ser unilaterales y superficiales, reflejos incompletos de las cosas, que no traducen su esencia. Para reflejar plenamente una cosa en su totalidad, para reflejar su esencia y sus leyes internas, hay que proceder a una operación mental, someter los ricos datos suministrados por las sensaciones a una elaboración que consiste en desechar la cáscara para quedarse con el grano, descartar lo falso para conservar lo verdadero, pasar de un aspecto a otro y de lo externo a lo interno, formando así un sistema de conceptos y teorías. Es necesario dar un salto del conocimiento sensorial al racional. Los conocimientos así elaborados no son menos substanciosos ni menos dignos de confianza. Por el contrario, todo aquello que en el proceso del conocimiento ha sido científicamente elaborado sobre la base de la práctica refleja la realidad objetiva, como dice Lenin, en forma más profunda, veraz y completa. Los prácticos vulgares no proceden así. Respetan la experiencia, pero desprecian la teoría. Y en consecuencia, no pueden tener una visión que abarque un proceso objetivo en su totalidad. Carecen de una orientación clara y de una perspectiva de largo alcance, y se contentan con sus éxitos ocasionales y con fragmentos de la verdad. Si esas personas dirigen una revolución, la conducirán a un callejón sin salida. El conocimiento racional depende del conocimiento sensorial, y éste
necesita desarrollarse hasta convertirse en conocimiento racional. Tal es la teoría materialista dialéctica del conocimiento. En la filosofía, ni el racionalismo ni el empirismo entienden el carácter histórico o dialéctico del conocimiento. Y, aunque cada una de estas escuelas contiene un aspecto de la verdad, paréntesis, me refiero al racionalismo y al empirismo materialistas y no idealistas, se cierra, ambas son erróneas en cuanto a la teoría del conocimiento en su conjunto. El movimiento materialista dialéctico del conocimiento, desde lo sensorial a lo racional, ocurre tanto en un pequeño proceso cognitivo, por ejemplo, conocer una sola cosa, un solo trabajo, como en uno grande, por ejemplo, conocer una sociedad o una revolución. Sin embargo, el movimiento del conocimiento no acaba ahí. Detener el movimiento materialista dialéctico del conocimiento en el conocimiento racional sería tocar solo la mitad del problema y, más aún, según la filosofía marxista, la mitad menos importante. La filosofía marxista considera que el problema más importante no consiste en comprender las leyes del mundo objetivo para estar en condiciones de interpretar al mundo, sino en aplicar el conocimiento de esas leyes para transformarlo activamente. Para el marxismo, la teoría es importante, y su importancia está plenamente expresada en la siguiente frase de Lenin. Se abre cita. Sin teoría revolucionaria, no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Se cierra. Pero el marxismo subraya la importancia de la teoría precisa y únicamente porque ella puede servir de guía para la acción. Si tenemos una teoría justa, pero nos contentamos con hacer de ella un tema de conversación y la dejamos archivada en lugar de ponerla en la práctica, semejante teoría, por buena que sea, carecerá de significación. El conocimiento comienza por la práctica, y todo el conocimiento teórico adquirido a través de la práctica debe volver a ella. La función activa del conocimiento no solamente se manifiesta en el salto activo del conocimiento sensorial al racional, sino que también, lo que es más importante, debe manifestarse en el salto del conocimiento racional a la práctica revolucionaria. El conocimiento que alcanza las leyes del mundo hay que dirigirlo de nuevo a la práctica transformadora del mundo. Hay que aplicarlo nuevamente a la práctica de la producción, a la práctica de la lucha de clases revolucionaria y de la lucha nacional revolucionaria, así como a la práctica de la experimentación científica. Comentario. No basta. O sea, aquí Mao es muy claro, pero aún así estoy dando comentario porque quizá te estás yendo por otro lado, lo que sea. No hay nada más que basarse en la experiencia. La experiencia, pues, no sirve de nada sin teoría, sin examinarla. No hay que basarse nada más en teoría. Necesitas experiencia. Entonces, aquí Mao dice que hay que hacer dos. Hay que tener práctica y que eso, a través de la teoría, crea un conocimiento, una base fundamental dentro de ti para comprenderla. Pero eso no basta. Hay que volver al plano de la práctica y volver a hacer las cosas. O sea, no hay nada más que aprender. Hay que practicar. Hay que seguir adelante. Hay que organizarse, camaradas. Continuando con el texto. Este
Es el proceso de comprobación y desarrollo de la teoría, la continuación del proceso global del conocimiento. El problema de saber si una teoría corresponde a la verdad objetiva no se resuelve ni puede resolverse completamente en el arriba descrito movimiento del conocimiento desde lo sensorial a lo racional. El único medio para resolver completamente este problema es dirigir de nuevo el conocimiento racional a la práctica social, aplicar la teoría a la práctica y ver si conduce a los objetivos planteados. Muchas teorías de las ciencias naturales son reconocidas como verdades no solo porque fueron creadas por los científicos, sino porque han sido comprobadas en la práctica científica ulterior. Igualmente, el marxismo-leninismo es reconocido como verdad no solo porque esta doctrina fue elaborada científicamente por Marx, Engels, Lenin y Stalin, sino porque ha sido comprobada en la ulterior práctica de la lucha de clases revolucionaria y de la lucha nacional revolucionaria. El materialismo dialéctico es una verdad universal porque nadie, en su práctica, puede escapar a su dominio. La historia del conocimiento humano nos enseña que la verdad de muchas teorías era incompleta y que la comprobación en la práctica ha permitido completarla. Numerosas teorías eran erróneas y la comprobación en la práctica ha permitido corregirlas. Es por esto que la práctica es el criterio de la verdad y que, se abre cita, el punto de vista de la vida, de la práctica, debe ser el punto de vista primero y fundamental de la teoría del conocimiento. Se cierra. Stalin tenía razón al decir, se abre cita, la teoría deja de tener objeto cuando no se halla vinculada a la práctica revolucionaria, exactamente del mismo modo que la práctica es ciega si la teoría revolucionaria no alumbra su camino. Se cierra la cita. ¿Se consuma aquí el movimiento del conocimiento? Nuestra respuesta es sí y no. Cuando los hombres, como seres sociales, se dedican a la práctica transformadora en un determinado proceso objetivo, sea natural o social, en una etapa determinada de su desarrollo, pueden, a consecuencia del reflejo del proceso objetivo en su cerebro y de su propia actividad consciente, hacer avanzar su conocimiento desde lo sensorial a lo racional y crear ideas, teorías, planes o proyectos que correspondan, en términos generales, a las leyes que rigen el proceso objetivo en cuestión. Luego aplican estas ideas, teorías, planes o proyectos a la práctica del mismo proceso objetivo. Si alcanzan los objetivos planteados, es decir, si en la práctica de este mismo proceso logran hacer realidad las ideas, teorías, planes o proyectos previamente formulados, o hacerlos realidad en líneas generales, entonces puede considerarse consumado el movimiento del conocimiento de este proceso específico. Pueden darse por logrados los objetivos previstos cuando, por ejemplo, en el proceso de transformar la naturaleza se realiza un proyecto de ingeniería, se verifica una hipótesis científica, se fabrica un utensilio o se cosecha un cultivo, o, en el proceso de transformar la sociedad, se gana una huelga, se vence en una guerra, o se cumple un plan educacional. Sin embargo, por lo general, tanto en la práctica que transforma la naturaleza como en la que transforma la sociedad, muy rara vez se realizan sin ninguna alteración las ideas, teorías, planes o proyectos previamente elaborados por el hombre. Esto se debe a que la gente que se dedica a la transformación de la realidad está siempre sujeta a numerosas limitaciones. No solo se encuentra limitada
por las condiciones científicas y técnicas existentes, sino también por el desarrollo del propio proceso objetivo y del grado en que éste se manifiesta. Paréntesis, aún no se han revelado plenamente los diferentes aspectos y la esencia del proceso objetivo. Se cierran. En esta situación, debido a que en el curso de la práctica se descubren circunstancias imprevistas, con frecuencia se modifican parcialmente y a veces incluso completamente las ideas, teorías, planes o proyectos. Dicho de otra manera, se dan casos en que las ideas, teorías, planes o proyectos originales no corresponden, en parte o en todo, a la realidad. Son parcial o totalmente erróneos. A menudo, solo después de repetidos fracasos, se logra corregir los errores en el conocimiento y hacer concordar a éste con las leyes del proceso objetivo y, por consiguiente, transformar lo subjetivo en objetivo, es decir, obtener en la práctica los resultados esperados. En todo caso, cuando se llega a este punto, puede considerarse consumado el movimiento del conocimiento humano respecto a un proceso objetivo dado en una etapa determinada de su desarrollo. Sin embargo, considerado el proceso en su avance, el movimiento del conocimiento humano no está consumado. En virtud de sus contradicciones y luchas internas, todo proceso, sea natural o social, avanza y se desarrolla. Y, en consonancia con ello, también tiene que avanzar y desarrollarse el movimiento del conocimiento humano. En cuanto a los movimientos sociales, los auténticos dirigentes revolucionarios no solo deben saber corregir los errores que se descubran en sus ideas, teorías, planes o proyectos, como ya se ha dicho anteriormente, sino que, además, cuando un determinado proceso objetivo avanza y cambia, pasando de una etapa de desarrollo a otra, ellos deben saber avanzar y cambiar a la par en su conocimiento subjetivo y conseguir que todos los que participan en la revolución hagan lo mismo. Es decir, deben saber plantear, de acuerdo con los nuevos cambios producidos en la situación, nuevas tareas revolucionarias y nuevos proyectos de trabajo. En un periodo revolucionario, la situación cambia con mucha rapidez y, si el conocimiento de los revolucionarios no cambia también rápidamente en conformidad con la situación, ellos no serán capaces de conducir la revolución a la victoria. No obstante, sucede a menudo que el pensamiento se rezaga respecto a la realidad. Esto se debe a que el conocimiento del hombre está limitado por numerosas condiciones sociales. Nos oponemos a los testarudos en las filas revolucionarias, cuyo pensamiento no procesa en concordancia con las circunstancias objetivas cambiantes y se ha manifestado en la historia como oportunismo de derecha. Estas personas no ven que la lucha de los contrarios ha hecho avanzar el proceso objetivo, mientras que su conocimiento se haya atascado aún en la vieja etapa. Esto es característico del pensamiento de todos los testarudos. Su pensamiento está apartado de la práctica social, y ellos no son capaces de ir adelante guiando el carro de la sociedad. Se limitan a ir a la rastra, refunfuñando que el carro marcha demasiado rápido y tratando de hacerlo retroceder o dar media vuelta y regresar. Comentario. Esto está buenísimo. Voy a leerlo de nuevo. Todo el párrafo. Porque habla de las personas que dicen, no, No obstante, sucede a menudo que el pensamiento se rezaga respecto a la realidad. Esto se debe a que el conocimiento del hombre está limitado por numerosas condiciones sociales. Nos oponemos a los testarudos en las filas revolucionarias
cuyo pensamiento no progresa en concordancia con las circunstancias objetivas cambiantes y se ha manifestado en la historia como oportunismo de derecha. Estas personas no ven que la lucha de los contrarios ha hecho avanzar el proceso objetivo, mientras que su conocimiento se haya atascado aún en la vieja etapa. Esto es característico del pensamiento de todos los testarudos. Su pensamiento está apartado de la práctica social, y ellos no son capaces de ir delante, guiando el carro de la sociedad. Se limitan a ir a la rastra, refunfuñando que el carro marcha demasiado rápido y tratando de hacerlo retroceder, o dar media vuelta y regresar. Nos oponemos también a la güera palabrería izquierdista. El pensamiento de los izquierdistas pasa por encima de una determinada etapa de desarrollo del proceso objetivo. Algunos toman sus fantasías por verdades. Otros pretenden realizar a la fuerza en el presente ideales solo realizables en el futuro. Comentario. Nuevamente, el párrafo pasado lo volví a leer porque dije, está describiendo personas que si pasas tiempo conversando con otros marxistas, te encuentras personas en ambos lados. Este también. O sea, los izquierdistas. Voy a leer ese párrafo de nuevo, para dar contexto también, lo que sea. Nos oponemos también a la güera palabrería izquierdista. El pensamiento de los izquierdistas pasa por encima de una determinada etapa de desarrollo del proceso objetivo. Algunos toman sus fantasías por verdades. Otros pretenden realizar a la fuerza, en el presente, ideales solo realizables en el futuro, alejando de la práctica presente de la mayoría de las personas y de la realidad del momento. Su pensamiento se traduce en la acción como aventurismo. El idealismo y el materialismo mecanicista, el oportunismo y el aventurismo se caracterizan por la ruptura entre lo subjetivo y lo objetivo, por la separación entre el conocimiento y la práctica. La teoría marxista-leninista del conocimiento, caracterizada por la práctica social científica, no puede dejar de oponerse categóricamente a estas concepciones erróneas. Los marxistas reconocen que, en el proceso general absoluto del desarrollo del universo, el desarrollo de cada proceso determinado es relativo y que, por eso, en el torrente infinito de la verdad absoluta, el conocimiento humano de cada proceso determinado en una etapa dada del desarrollo es sólo una verdad relativa. La suma total de las incontables verdades relativas constituye la verdad absoluta. El desarrollo de todo proceso objetivo está lleno de contradicciones y luchas, y también lo está el desarrollo del movimiento del conocimiento humano. Todo movimiento dialéctico del mundo objetivo se refleja, tarde o temprano, en el conocimiento humano. En la práctica social, el proceso de nacimiento, desarrollo y extinción es infinito. Y así lo es el proceso de nacimiento, desarrollo y extinción en el conocimiento humano. A medida que avanza cada vez más lejos la práctica del hombre, que transforma la realidad objetiva de acuerdo con determinadas ideas, teorías, planes o proyectos, más y más profundo se va haciendo el conocimiento que de la realidad objetiva tiene el hombre. Nunca terminará el movimiento de cambio en el mundo de la realidad objetiva y tampoco tendrá fin la cognición de la verdad por el hombre a través de la práctica. El marxismo-leninismo no ha acotado en modo alguno la verdad, sino que en el curso de la práctica abre sin cesar el camino hacia su conocimiento. Nuestra conclusión es la unidad concreta
e histórica de lo subjetivo y lo objetivo, de la teoría y la práctica, del saber y el hacer. Y nos oponemos a todas las ideas erróneas de la izquierda o de la derecha, ideas que se separan de la historia concreta. En la presente época del desarrollo de la sociedad, la historia ha hecho recaer sobre los hombros del proletariado y su partido la responsabilidad de conocer correctamente el mundo y transformarlo. Este proceso, el de la práctica transformadora del mundo, que está determinado con arreglo al conocimiento científico, ha llegado ya a un momento histórico en China y en toda la Tierra, a un gran momento sin precedentes en la historia. Esto es, el momento de acabar completamente con las tinieblas en China y en el resto de la Tierra, y transformar nuestro mundo en un nuevo mundo luminoso nunca visto antes. La lucha del proletariado y de los pueblos revolucionarios por la transformación del mundo implica el cumplimiento de las siguientes tareas: transformar el mundo objetivo y, al mismo tiempo, transformar su propio mundo subjetivo. Esto es, su propia capacidad cognitiva y las relaciones entre su mundo subjetivo y el objetivo. Estas transformaciones ya están en marcha en una parte del globo terrestre, la Unión Soviética. Allí se sigue promoviendo este proceso de transformaciones. Los pueblos de China y del resto del orbe también están pasando o pasarán por semejante proceso. Y el mundo objetivo a transformar incluye también a todas las personas opuestas a esas transformaciones, personas que tienen que pasar por una etapa de coacción antes de poder entrar en la etapa de transformación consciente, la época en que la humanidad entera proceda de manera consciente a su propia transformación y a la del mundo. Será la época del comunismo mundial. Descubrir la verdad a través de la práctica y, nuevamente, a través de la práctica, comprobarla y desarrollarla. Partir del conocimiento sensorial y desarrollarlo activamente, convirtiéndolo en conocimiento racional. Luego, partir del conocimiento racional y guiar activamente la práctica revolucionaria para transformar el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Practicar, conocer, practicar otra vez y conocer de nuevo. Esta forma se repite en ciclos infinitos y, con cada ciclo, el contenido de la práctica y del conocimiento se eleva a un nivel más alto. Esta es en su conjunto la teoría materialista dialéctica del conocimiento, y esta es la teoría materialista dialéctica de la unidad entre el saber y el hacer. Y ese es el fin del texto. Este texto está buenísimo. Este texto me gusta mucho. Mao, siento que Mao escribe de una manera que es fácil de leer. Y no solo es fácil de leer, sino no por ser fácil de leer, es superficial. Es muy profundo lo que dice. Y aunque es algo que quizás sea muy obvio, hay cosas que no nos detenemos a pensar, que no reflexionamos acerca de ellas. Y eso de que la experiencia moldea tus ideas, moldea tu conocimiento, y eso después moldea la experiencia, moldea tu mundo, lo transforma, y al transformar el mundo se moldea tus experiencias, cambian tus experiencias y las de las demás personas. Eso es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Entonces, está muy bueno este texto y cae dentro de lo que es la filosofía.
la filosofía marxista. Entonces, aquí Mao habla de la práctica, de que hay que hacer, no hay que quedarse nada más leyendo teoría, escuchando teoría. O sea, hay que instruirse, hay que desarrollar una base sólida, pero la práctica es el fundamento de todo el conocimiento. A través de la experiencia, o sea, lo que es la experiencia sensorial. Entonces, porque el conocimiento humano tiene su origen en la práctica social. Entonces, como Mao explica, de que toda comprensión del mundo nace de la interacción activa del ser humano con su entorno material. Por eso los marxistas somos materialistas, no idealistas. O sea, lo que decía Descartes, de que pienso luego existo. Sí, o sea, puedes ser un cerebro soñando, pero si no tienes ese sueño, no puedes tener concepciones de conocimiento, no tienes nada con que conectarlos, porque todo lo que conoces es a través de la experiencia. Entonces, es a través de tu entorno material, de las cosas que pasan aquí en el mundo real, y la práctica, ya sea la producción, la lucha de clases, la experimentación científica, constituye la fuente y el criterio de la verdad. Por eso, los marxistas rechazamos el idealismo. El idealismo sostiene que el conocimiento proviene de las ideas, que piensas y te salen las ideas y tienes un momento de eureka. Todas esas cosas se dan después de la experiencia humana. Pero también Mao critica a diferentes partes del espectro aquí. Critica a los que nada más se la pasan en práctica, a los que no reflexionan, a los que no se sientan y tratan de hacer esas conexiones que se quedan en lo que es las ideas sensoriales y no pasan a las ideas racionales. Entonces, después de todo, Mao dice que el conocimiento no es estático. Esto es la dialéctica. Las cosas no son estáticas, son dinámicas. Y entonces, después de la experiencia sensorial, se tiene que progresar hacia el conocimiento racional. Y este proceso no termina ahí. El conocimiento debe regresar a la práctica. Y en la práctica se comprueba su validez. Se transforma la realidad. Es esencial, camaradas, que nos cultivemos más allá de lo intelectual, de lo académico. Debemos involucrarnos, debemos organizarnos. Porque después de todo, Mao explica, y yo totalmente estoy de acuerdo con él, de que existe una unidad entre la teoría y la práctica. La teoría revolucionaria solo tiene valor vinculándola con una práctica concreta. Las ideas tienen que ser puestas a prueba en la realidad, y esta práctica tiene que ser guiada por un pensamiento teórico correcto. Esta es una relación dialéctica que surge del proceso tanto del conocimiento como de la revolución. Y a final de cuentas, aquí Mao, como decía, de que hay que oponerse al idealismo, al materialismo mecanicista, al oportunismo, al aventurismo. Todo este tipo de cosas tienen una ruptura entre lo subjetivo y lo objetivo. Separan de alguna forma u otra el conocimiento y la práctica. Y los marxistas-leninistas deben de oponerse a estas concepciones erróneas. Tenemos que reconocer y aceptar que el conocimiento, el desarrollo del conocimiento se da en diferentes niveles, en diferentes etapas. El desarrollo sensorial, el desarrollo
a través de la experiencia directa y luego el desarrollo racional, que es un conocimiento más profundo y sistemático, pero que no acaba ahí, que hay que seguir adelante, que hay que seguir a la práctica, porque después de todo, el conocimiento humano es un proceso sin fin, porque a medida que cambia la práctica social, surgen nuevos problemas y contradicciones que exigen nuevas formas de pensamiento. No hay que quedarnos estancados y hay que seguir adelante, camaradas. Entonces, si este texto fue de tu agrado, si esta narración fue de tu agrado, haz todo lo que le gusta al algoritmo. Dale un like, dale 5 estrellas, deja un comentario. Eso le ayuda al algoritmo. Reparte esto entre tus amigos. Reparte esto entre alguien, compártelo, entre alguien que creas que le va a servir. Porque tenemos que seguir instruyéndonos y educándonos, cultivándonos. Solo así vamos a poder lograr conectar las ideas correctas. Entonces, y las ideas correctas son las que tú vas a llegar a tener en tus propias circunstancias personales, pero esto va a enriquecerte y vas a poder tener una mejor concepción de las cosas, desde mi punto de vista. Recuerda que si también tenemos una comunidad socialista en línea, en Discord, que no es para organizarse, pero es para pasarla bien. Si te llama la atención, con mucho gusto te extiendo la invitación. Deja un comentario, ya sea en YouTube o en el podcast, y te vamos a extender la invitación. O mándame un correo. Ahorita en pantalla, en YouTube, deberían de verse varias formas de contactarme. Entonces, contáctame. Está fácil. Y de ahí en fuera, camaradas, es algo que digo todas las veces que cierro las narraciones, de que hay que hacer más. Hay que hacer más. Porque sí se puede. Sí se puede. Hay que organizarnos. Fuerza en la lucha.